Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Es octubre y eso significa que empieza oficialmente la Spooky Season, esos meses donde tenemos excusa para llenar todo de calabazas, de colores ocres, donde llega por fin el fresquito. Es una época que muchísima gente disfruta y que es verdad que yo soy más de Navidad que de otoño, pero en los últimos años he aprendido a apreciar esta época del año y a base de haber sido tan bombardeada por este contenido, al final como que yo misma me he metido de lleno en esta tendencia. Este es el primer año en el que digamos que me he tomado otoño en serio. Ya lo visteis en el blog que subí, que incluso compré un montón de decoración otoñal y tal, o sea, este año estoy como súper dentro y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. De hecho, estoy haciendo unas cuantas lecturas temáticas relacionadas con el otoño o principalmente con Halloween y por ese motivo quería traeros este vídeo, por ese motivo quiero traeros recomendaciones que creo que son perfectas para estas fechas por diferentes motivos. He traído libros bastante variados en cuanto a temáticas, géneros, ambientaciones y demás para que tengáis una amplia variedad donde elegir. Y también recordaros que el año pasado hice otro vídeo de recomendaciones otoñales que os dejaré por aquí por la i, donde podéis encontrar muchos más libros, sobre todo si sois lectores estacionales y disfrutáis realmente de leer como las lecturas apropiadas para cada época del año. Pero bueno, dejo de enrollarme que estoy haciendo una intro muy larga y vamos allá con aquellos libros que creo que son perfectos para esta época del año y que os pueden encantar. En primer lugar, quiero recomendaros una de mis últimas lecturas, un libro que llevaba tiempo queriendo releer. De hecho, es la tercera vez que lo releo porque me lo regalaron el mes pasado o el mes anterior y desde entonces me he estado poniendo ojitos en la estantería y creo que octubre es un mes perfecto para leer este tipo de lectura. Y os estoy hablando de Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Si lleváis un tiempo conmigo en el canal, ya sabréis que Ruiz Zafón es uno de mis autores favoritos. Nuestro protagonista es Óscar, un niño que vive en un internado, por eso cada vez que puede escapa de allí y se dedica a dar paseos por la zona gótica de Barcelona. En uno de esos paseos encontrará un caserón aparentemente abandonado y cuando está pasando por delante escuchará que sale música de allí, lo cual le sorprende, así que decide colarse en el jardín y colarse en la casa para averiguar de dónde sale esa música. Cuando entra se encuentra con una figura bastante espeluznante de primeras que hace que Óscar se asuste y que sin querer huya de la casa con un reloj de bolsillo en la mano. Cuando llega al internado y se da cuenta de que ha robado sin pretenderlo, al día siguiente decide volver allí. Será entonces cuando conozca a Marina, que va a ser como nuestra coprotagonista, aunque yo creo que es el personaje más importante, que es una adolescente de su edad que vive en esa casa junto con su padre, que es la figura espeluznante que asustó a Óscar en primer lugar, y a partir de esa incursión se hará muy amigo tanto de Marina como de su padre, y Marina le enseñará uno de sus grandes secretos, y es que en un cementerio olvidado de Barcelona hay una mujer que acude a la misma tumba sin nombre el mismo día todos los meses y la persiguen hasta un invernadero abandonado al que deciden adentrarse porque le han perdido la pista a esta mujer y creen que puede estar dentro, y cuando entran a ese invernadero descubren algo horroroso. Parece que hay algo que les está observando en la oscuridad, algo que no es del todo humano pero que sí que está vivo, y sin quererlo esta pequeña e inocente travesura termina convirtiéndose en algo mucho más grande que ellos, en algo extremadamente peligroso, porque sin quererlo en el momento en el que pisan ese invernadero despiertan algo que lleva años acechando en las sombras y que ve su oportunidad para resurgir de las cenizas y acabar aquello que empezó muchos años atrás. Esta novela es gótica, es tétrica, tiene una ambientación muy siniestra. Una de las cosas que más me gusta de Zafón son las ambientaciones que consigue hacer para sus novelas. Además está bellamente escrita, ya lo comenté cuando leí La sombra del viento, que la pluma de Zafón me parece una absoluta preciosidad. Es una historia que pone los pelos de punta en muchas ocasiones, porque como ya digo estamos ante fenómenos paranormales que al mismo tiempo son fenómenos muy reales, muy tangibles, y si sois personas a las que no os gusta leer novelas de terror porque sois muy asustadizos, es un libro que yo os recomendaría porque aunque sí que es verdad que da miedo, no llega a ser de esos libros que te deja sin dormir. Bueno, te deja sin dormir porque quieres saber en qué lío se han metido Marina y Óscar, quieres averiguar qué pasa con ese invernadero y con todos los horrores que encuentran allí dentro, y al mismo tiempo también tenemos a la figura de Marina, que es una figura un tanto onírica, que oculta muchos secretos, una figura muy fascinante que fascina tanto a nuestro protagonista Óscar como a nosotros como lectores. Es un libro que mezcla muchísimas cosas muy interesantes y que desde luego si os gustan las novelas de terror o las novelas más macabras, pero que no llega a daros un infarto mientras estáis leyendo, yo creo que esta puede ser una novela perfecta.
Otra novela, bueno, más bien trilogía, que creo que es perfecta para esta época del año porque tiene brujas, tiene magia y además está ambientada en Londres, que creo que Londres es como la localización por excelencia de la Spooky Season, o una de las que nos viene siempre a la mente junto con Edimburgo y estas ciudades que son siempre grises, donde siempre llueve. Pues bueno, una historia que está ambientada en este Londres y además en un Londres victoriano, que eso hace que sea más especial, es Ángel Mecánico, que es la primera parte de la trilogía de los orígenes de Cazadores de Sombras. Aquí nuestro protagonista es Tessa Gray, que tiene que trasladarse a Londres porque su hermano, que es su única familia viva en ese momento, ha desaparecido y lo último que sabe de él es que está en Londres. Y cuando llega es acogida por unas extrañas mujeres que dicen que saben quién es su hermano, que saben que le está buscando y que la van a ayudar a encontrarlo. Y Tessa pronto se da cuenta de que sus supuestas salvadoras en realidad están buscando algo de la propia Tessa, algo que ni siquiera la propia Tessa sabe qué es y que desde luego no le van a ayudar a encontrar a su hermano de manera gratuita, sino que tiene que pagar un alto precio por ello. Este cautiverio y estas torturas a las que es sometida Tessa se terminarán cuando dos muchachos irrumpan en la casa en la que estaba retenida y la salven de estas señoras que al parecer no son mujeres normales y corrientes, sino que son como una especie de brujas. Y de la noche a la mañana Tessa se ve envuelta en el mundo de los cazadores de sombras, en el mundo de los Nephilim, descubre que no todo es lo que parece, que existen las brujas, que existen los licántropos, los vampiros y un montón de criaturas mágicas que ella creía que solamente existían en la literatura. Y además Tessa empezará a sospechar que ella pertenece más al mundo de los cazadores de sombras de lo que creía. Como digo, esta historia está ambientada en el Londres victoriano y las descripciones que hace Cassandra Clare de sus calles, de sus edificios, de sus parques, de sus rincones son absolutamente preciosas. Es muy fácil sentir que tú mismo perteneces a ese Londres y que estás caminando por esas calles. Además, como he dicho, es fantasía, tenemos brujas y un montón de criaturas que asociamos con Halloween. Aparte de eso, es Cazadores de Sombras, que ya sabéis de por sí que es una de mis sagas favoritas de fantasía. Y además, mucha gente que ha leído todos los libros coincide en que esta trilogía es la mejor dentro de la obra de Cassandra Clare. A mí la verdad es que esta trilogía me gustó muchísimo y si sois personas que no habéis leído Cazadores de Sombras porque consideráis que es una saga muy larga, pero aún así tenéis curiosidad por conocer este mundo, yo os recomiendo que empecéis por aquí porque, como digo, es la trilogía favorita de mucha gente que es fan de este universo y en general son libros que son muy buenos, tiene personajes muy interesantes, tiene una historia muy interesante y además se puede leer de forma independiente del resto de la saga. Otro libro que os quiero recomendar que va un poco por la misma línea de Cazadores de Sombras porque nos encontramos otra vez en un Londres victoriano donde hay brujas, es El Vals de la Bruja de Belén Martínez. Este libro empezó siendo autoconclusivo, actualmente se supone que va a ser una trilogía, pero de todas formas este libro lo podéis leer de forma individual porque la historia que nos cuenta la autora comienza y se cierra aquí y como persona que acaba de leerse el segundo libro os aseguro que os lo podéis leer de forma independiente y no es para nada necesario que os leáis la segunda parte. Nuestra protagonista es Eliza, una sangre negra, que es como se denomina aquí a las brujas, que estudia en la Academia Covenant. Sin embargo, a ella no le gusta nada la academia, así que junto con su prima decide hacer una travesura. La travesura se le va de las manos y consiguen que la expulse de la academia. La tía de Eliza y madre de Katie, su prima, no quiere tener a la niña metida en casa sin hacer absolutamente nada, porque los padres de Eliza murieron asesinados por quien se suponía que era su mejor amigo. Entonces la tía se encarga de ella y como no quiere tenerla ahí muerta de risa en su casa, decide que Eliza ya está en una época perfecta para ser casadera, así que comienza a montarle un montón de bailes al más puro estilo Jane Austen para que la niña encuentre marido, cosa que a Eliza evidentemente no le hace ni puñetera gracia, pero por suerte para ella sus aburridos e interminables días de baile en busca de marido se verán interrumpidos por unos interesantes asesinatos que están ocurriendo en el mundo de los sangre negra. Están apareciendo sangre rojas asesinados, que aquí los sangre rojas serían como las personas normales y corrientes que no tienen ningún tipo de magia ni de habilidad, y estos sangre roja están siendo asesinados con el mismo modus operandi que utilizaba Alastair Bale. Bale es el asesino de los padres de Eliza, este chico que se supone que era el mejor amigo de sus padres pero que al final los terminó traicionando, pero se supone que está cumpliendo condena en una cárcel de máxima seguridad, por lo que es físicamente imposible que él esté cometiendo estos nuevos crímenes, así que Eliza, movida por la curiosidad de averiguar más acerca del asesino de sus padres y por ende del asesinato de los mismos, decide indagar por su cuenta para averiguar si efectivamente es Alastair el que está cometiendo estos asesinatos pese a estar encarcelado o si hay algo más que se oculta detrás. En cuanto a ambientación de ese Londres grisáceo, lluvioso, victoriano, la trilogía de
de Cazadores de Sombras está muchísimo mejor. Aquí la ambientación simplemente es una excusa donde poner la historia y ya está. Aquí lo fundamental es esa trama de asesinatos, esa trama de misterio en la que tenemos que averiguar quién está matando a los Sangre Roja, si es efectivamente Alistair Bale o le ha salido un imitador, si estos crímenes tienen algo que ver con lo que le sucedió a los padres de Eliza y por qué están matando a Sangre Roja, es decir, a gente que en apariencia no tiene nada que ver con las brujas. Esa parte es la fundamental de este libro, es la más interesante y es la que te mantiene en vilo durante toda la novela. Además, creo que este es un libro perfecto para los fans de Harry Potter porque, aunque sí que es verdad que no nos centramos en la academia como tal y que los estudios de magia no son tan importantes, el sistema de magia que se emplea aquí, el cómo está jerarquizada la sociedad de los brujos y en general todo lo que tiene que ver con esta parte mágica de la novela se asemeja mucho, o por lo menos a mí me recordaba muchísimo a los libros de Harry Potter, pero un poco más maduro y un pelín distinto. Obviamente no es un calco, entonces creo que si os gustan ese tipo de historias esta novela os puede gustar mucho. Y desde luego, si estáis buscando una historia de brujas en la que no solamente haya magia sino que también haya, pues como en este caso, asesinatos y misterios que resolver, desde luego esta novela es perfecta. Cambiamos un poco de tercio, cambiamos un poco de temática, porque a continuación os quiero recomendar La pequeña Eve de Catriona Ward. En esta novela tenemos como protagonista a una secta, un grupo de 7 niños y el tío que viven en un islote de Escocia completamente aislados del resto del pueblo. El libro comienza cuando 6 de esos niños y el tío aparezcan mutilados y asesinados en algo que parece un ritual propio de la secta, y de ellos solamente ha sobrevivido una niña, que es nuestra protagonista, Dina, la que se dedica a contarle a la policía todos los horrores que ocurrían en esa casa en ruinas, en ese pequeño islote, todas las cosas espantosas que les hacía el tío y cómo evidentemente los propios niños no eran conscientes de que estaban en una secta. La creencia del tío es que existe una serpiente gigante, un dios serpiente, que en algún momento iba a bajar a la tierra e iba a limpiarla de impurezas, y ellos por lo tanto tenían que estar preparados para la venida de esa serpiente y tenían que ser lo suficientemente puros para que la serpiente no les atacara a ellos. La policía, cuando comienza a investigar estos asesinatos rituales, desde el principio se da cuenta de que hay cosas que no encajan, de que la versión que les da Dina de los hechos no parece tener todos los cabos bien cerrados. Esto puede ser simplemente por el trauma que sufrió la pequeña durante todo el tiempo que vivió allí, por lo tanto como que lo dejan estar, pero nosotros como lectores, según vamos adentrando en esta historia, más nos vamos dando cuenta de que hay cosas que definitivamente no encajan, y además lo que hace el autor es alternarnos diferentes tiempos, por lo que por un lado tenemos la narración de Dina, donde vemos cómo ella está intentando sobrevivir o superar los traumas de la secta en el presente, al mismo tiempo que va rememorando ciertas cosas de su estancia allí. Por otro lado tenemos a Eve, que es una de las integrantes de esta secta, que nos va contando su día a día con el resto de niños, con el tío, sus rituales, sus castigos, sus torturas y en general todo lo que sufrieron tanto ella como sus compañeros el tiempo que permanecieron allí en Altanarra, en ese islote, que por cierto Eve se supone que es la que mató al resto de sus compañeros, al menos según el relato de Dina, y cuanto más vamos comprobando lo que nos cuenta Eve, la versión policial y la versión de Dina, pues más conscientes somos de que aquí hay algo que no termina de encajar. Este es un libro terrorífico, pero por otros motivos. Si sois personas sensibles que no soportáis leer torturas hacia niños o que no soportáis ver cómo los niños sufren, no es una novela que yo os recomiende, porque la autora es bastante explícita a la hora de hablarnos de las torturas a las que eran sometidos estos críos por culpa del tío y de todo lo que tenían que soportar. Pero aún así es una novela muy interesante, es la primera novela que leo acerca de las sectas y creo que aquí se explica perfectamente cómo funciona una secta y el nivel de manipulación y de creencia que llega a ejercer el tío sobre estos niños. Si estamos hablando de historias de terror, de historias paranormales, de historias que nos dejan mal cuerpo y que a veces nos dejan sin dormir por las noches, un maestro de este tipo de narraciones es sin duda Edgar Allan Poe. Esta edición es una edición de los cuentos de este autor, no están todos, es una selección de cuentos, por lo que creo que es una opción perfecta si no habéis leído nunca nada de Poe y queréis empezar a leer sus relatos. Aquí están como los más famosos. Tenemos El corazón delator, tenemos El gato negro, tenemos El cuervo, tenemos El pozo y el péndulo, creo que se llamaba el otro. En fin, tenemos como una colección de sus relatos más emblemáticos. Además, esta edición en concreto es una edición ilustrada. Como podéis ver ahí, todas las páginas tienen como esta cenefa alrededor y además también los inicios de capítulo. También tienen ahí como estas decoraciones y también tiene algunas ilustraciones, como podéis ver ahí, o sea que creo que es una edición muy bonita y que además es perfecta para iniciaros en este autor o para conocer sus relatos más famosos en un solo libro. De esto no os puedo contar
contar mucho más, aparte de que si os gusta el terror tenéis que leer a Poe, porque tiene una manera muy sutil, una manera muy elegante y una manera muy peculiar, digamos, de infundir temor, sobre todo de infundir temor en relatos que empiezan de una manera completamente normal, de una forma en la que no aparenta que haya nada extraño. Son relatos que cuando empiezas a leerlo para nada te da la sensación de que vayan a ser paranormales y llega un punto en el que no te has dado cuenta de cómo ha sucedido, pero Poe ha conseguido como darle la vuelta, tergiversar esa historia y convertirla en un relato terrorífico. De verdad que es un autor al que recomiendo muchísimo y si no lo habéis leído, chicos, chicas, octubre es vuestro mes. Por último, os voy a recomendar algunas novelas que no tengo en físico, por eso he querido dejarlas para el final, pero que también son muy recomendables para esta época. La primera que os quiero recomendar es Sábanas, que es una novela gráfica de la que ya os hablé en mi blog de lectura. Marjorie es una chica de 13 años que hace poco ha perdido a su madre y a raíz de eso su padre ha quedado sumido en una depresión, por lo que ella sola tiene que encargarse del negocio familiar, que es una lavandería, y también de su hermano. Por lo tanto, Marjorie va por las mañanas al instituto para intentar seguir adelante con sus estudios, mientras que por la tarde trabaja en esta lavandería. El negocio va bastante mal porque no tiene apenas clientes, hay muchísimos gastos, no consigue llegar a final de mes y ella no sabe qué hacer porque por un lado es lo único que mantiene a su familia, pero por otro es consciente de que es una pérdida de dinero, así que se ve envuelta como en una encrucijada en la que no sabe cómo continuar hacia adelante. Por otro lado tenemos a Wendell, que es un pequeño fantasma que no asume que está muerto, que no asume que es un fantasma y que es incapaz de aceptar esa nueva situación, por lo que siente que no encaja en la ciudad de los fantasmas y siente que tampoco encaja con el resto de compañeros, así que decide huir de la ciudad de los fantasmas con la excusa de que quiere ir al mundo humano para averiguar por qué los humanos le tienen tanto miedo a los fantasmas si ellos son seres majísimos, y en esta huida acabará en la lavandería de Marjorie. Ambos se conocerán, enseguida se harán muy buenos amigos y bueno, esta novela gráfica nos va contando un poco la amistad que surge entre ellos y cómo Wendell intenta ayudar a Marjorie con la lavandería y con sus problemas. Es una novela gráfica preciosa, es una novela gráfica súper adorable, es una novela perfecta para octubre, no solamente porque tenemos como coprotagonista a un fantasma, sino porque transcurre en octubre, transcurre días antes de Halloween, así que tenemos toda esa ambientación otoñal y spooky que tanto nos gusta. Es una historia por una parte muy triste porque vemos a una niña de apenas 13 años que tiene que lidiar con cosas muy complicadas, pero por otro lado es una historia muy tierna porque tenemos ese contrapunto humorístico y cookie de Wendell, así que si os gustan las novelas gráficas no puedo dejar de recomendárosla. Otra novela perfecta, que yo diría que es casi un clásico para esta época, es La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Hill House es conocida por estar maldita, por lo que hay un investigador que decide reunir a un grupo de personas variopintas que no creen en los fantasmas e iniciar una investigación con ellos. La investigación consistirá en que este grupo de personas va a vivir durante unos días en Hill House para comprobar si efectivamente está encantada, si hay algo raro o paranormal en esa casa o simplemente son viejas supersticiones del pueblo. Y esta novela nos va contando básicamente el tiempo que pasa esta gente en Hill House, cómo van explorando la casa, cómo empiezan a suceder cosas extrañas que no se pueden en apariencia explicar a menos de manera racional, y es una novela que juega con la mente del lector porque en ningún momento sabemos con exactitud si lo que están experimentando esos personajes es fruto de su imaginación o es fruto de su predisposición por el hecho de ya saber que supuestamente esa casa está encantada, por lo que cualquier mínimo ruido lo van a asociar con fantasmas, o si realmente hay algo en esa casa, hay algún ente malvado, algún fantasma, hay algo que no les deja dormir, algo que hace ruidos raros, que tira cosas. Y efectivamente cuando cerramos el libro nos quedamos con la sensación de no saber qué ha pasado con Hill House, de no saber si realmente está encantada o no está encantada, y la autora va jugando constantemente con eso, va jugando con los sentidos de los personajes, va jugando con nuestros propios sentidos, porque realmente cuantas más cosas ocurren en la casa, menos sabemos explicar si eso realmente puede ser algo perfectamente racional o si existe la posibilidad de que haya algo acechando a nuestros personajes dentro de esa casa. La pluma de Shirley Jackson es preciosa, sobre todo en cuanto a las descripciones que hace de la casa. Es una casa muy gótica, como muy ruinosa, muy anticuada, o sea, es la típica casa que visualizamos cuando pensamos en películas de terror que ocurren en casas encantadas. Una casa en un pueblo pequeño, aislada, enorme, donde tenemos antecedentes de que los antiguos dueños han vivido cosas supuestamente paranormales. En fin, es una novela perfecta si os gustan las casas encantadas.
Siguiendo con casas encantadas, os quiero recomendar por supuestísimo Galan de B.E. Schwab. El único recuerdo que tiene nuestra protagonista de su madre es un diario en el que le dice claramente que no puede regresar a Galan porque en Galan ocurrieron cosas horribles que hicieron que su madre huyera de allí. Sin embargo, Olivia quiere saber quién fue su madre, quiere saber por qué la abandonó de pequeña en aquel orfanato y qué fue lo que le hizo huir de aquel lugar que se suponía que era su hogar. Por eso, cuando reciba una carta de su tío que le dice que tiene que volver a Galan porque lleva muchos años buscándola y por fin la han encontrado, ella no se lo pensará dos veces y regresará al sitio del que se supone que su madre huyó. Cuando llegue a Galan, ella estará como súper contenta porque por fin puede reencontrarse con parte de su pasado y por fin puede estar con su familia. Sin embargo, se da cuenta de que el tío que supuestamente le mandó la carta está muerto, por lo que era técnicamente imposible que ella recibiera esa carta. Y por otro lado, su primo y los dos sirvientes, que son las únicas dos personas que están viviendo en Galan en ese momento, no la quieren allí. Y además, enseguida se dará cuenta de que hay algo raro en Galan, de que su primo y los dos sirvientes le están ocultando algo. Y eso, unido a la curiosidad de conocer más acerca de su madre, de entenderla y sobre todo averiguar por qué huyó de allí, despertará todavía más la curiosidad de Olivia y hará que se ponga a investigar en la casa hasta que llegue a la puerta del jardín. Una puerta que desde el principio le dicen que no puede cruzar. Esta novela se parece mucho a Hill House en el sentido de que tenemos una casa que no nos termina de quedar claro si está maldita, si no está maldita, si tiene cosas paranormales, si hay fantasmas. Desde el principio nos damos cuenta de que en esa casa hay algo extraño, pero al igual que Olivia no sabemos decir qué es, no sabemos qué es lo que ocurre exactamente, no entendemos por qué su madre huyó, qué fue lo que pasó en aquel lugar para que su madre pasara de ser una persona completamente feliz y enamorada de su padre a tener que huir de allí completamente horrorizada hasta el punto de abandonar a su única hija en un orfanato. Alternando el diario de la madre de Olivia con lo que nos va contando la propia Olivia, empezamos como a encajar todas las piezas del puzzle y a intentar entender qué fue lo que pasó con su madre, qué fue lo que pasó con Galan y yo creo que lo más interesante, qué es lo que hay al otro lado de la puerta del jardín y por qué Olivia o cualquiera de los que viven en esa casa tienen totalmente prohibido atravesar esa puerta. Es una novela gótica muy interesante, muy sugerente, muy sugestiva, con una ambientación maravillosa. Así que de nuevo, si os gustan las casas encantadas, aunque con un toque mucho más siniestro, incluso mucho más sangriento diría, creo que Galan puede ser una recomendación perfecta. Y ya la última novela que os quiero recomendar es una novela de vampiros o algo parecido a los vampiros y es La Casa del Hambre. En La Casa del Hambre existe una figura que se denominan las criadas de sangre porque en este libro existe la creencia de que si bebes sangre de una doncella te puedes mantener joven toda la vida, te puedes mantener sano y curarte de todas las enfermedades. Por lo tanto, los ricos se dedican a comprar criadas de sangre que lo único que tienen que hacer es básicamente sangrar por sus dueños, dejar que sus dueños beban sangre, ya sea o bien directamente de ellas, de su cuerpo, o simplemente se tienen que dedicar a rellenar como cuencos o a rellenar vasos y cosas así de su sangre para que sus dueños se la beban cuando quieran. Nuestra protagonista está cansada de ser pobre, está cansada de trabajar en sitios horrorosos en los que la maltratan y además gana poquísimo, no puede subsistir, así que decide aceptar una oferta en el trabajo para convertirse en criada de sangre. Las criadas de sangre, debido al trabajo que realizan, viven súper bien porque sus dueños, como he dicho, son por lo general gente rica que les dan todos los lujos que las criadas quieren. Les dan dinero, les dan habitaciones lujosas, pueden comer todo lo que quieran y lo único que tienen que hacer es sangrar por sus dueños. Además, se supone que cuando ya se han marchitado y ya no son tan jóvenes como los dueños quieren, pues como que jubilan a las criadas de sangre con un sueldo altísimo de por vida, en fin, que es muy buena vida y lo único que tienen que ofrecer a cambio es su sangre. Aparentemente un sacrificio inocente y un sacrificio que cualquiera debería estar dispuesto a dar a cambio del buen nivel de vida que luego obtiene. Entonces nuestra protagonista es contratada por la Casa del Hambre, donde empezará a tener roces con el resto de criadas porque su sangre es como muy excepcional y su dueña, que es la condesa Bathory, no sé si os suena, empieza a obsesionarse con ella. Ella al principio está como súper contenta, en plan, perfecto, cuanto más le guste mi sangre, más privilegios tengo y mejor vida llevo, pero cuanto más tiempo pasa en la Casa del Hambre, más empieza a darse cuenta de que hay cosas que no le están contando, de que Bathory parece ocultar cosas y se rumorea que la antigua criada de sangre, la criada de sangre que estuvo en la habitación donde ahora mismo está nuestra protagonista, tuvo un final cuanto menos extraño y sospechoso y que puede que la pongan a ella en peligro a pesar de este estatus privilegiado que tiene dentro de esta casa. Como digo, esta novela es una especie de novela de vampiros, no termina de ser de vampiros como tal porque no está la figura del vampiro, pero sí que tenemos a seres humanos que se alimentan de sangre de, por supuesto, chicas jóvenes y vírgenes y doncellas porque tienen esta creencia de que así se mantienen jóvenes
jóvenes, de que se curan de enfermedades, etcétera, etcétera. Además, Bathory está muy enferma, así que requiere unos altos niveles de sangre con el desgaste que ello supone, por lo que tiene como un ejército de criadas de sangre. Así que si os gusta la temática de los vampiros, pero no queréis como una novela de vampiros típica, donde está la figura como tal del vampiro, yo creo que esta puede ser una muy buena alternativa. Es una novela que está bastante bien, en la que de nuevo, aparte de esta trama principal, tenemos un misterio que resolver. Tenemos que averiguar qué es lo que pasa, porque una vez más intuimos que hay algo raro en la Casa del Hambre, pero como que no llegamos a entender qué es, y una vez que nuestra protagonista se vea involucrada en ello sin quererlo, pues poco a poco tenemos que ir investigando al respecto y ver si hay algo extraño con Bathory, con sus métodos, con el resto de criadas de sangre, en fin, que tenemos ahí como un misterio en el que tenemos que indagar. De nuevo tenemos una atmósfera muy creepy, muy siniestra, que al principio todo parece de color de rosa, que bien, voy a salir de la miseria, solo tengo que dar mi sangre, todo estupendo, todo perfecto, pero obviamente no todo va a ser tan bonito, no todo va a ser tan perfecto. Hay muchas consecuencias negativas a la hora de ser criada de sangre que evidentemente no te cuentan. Es una novela que engancha y que además tiene claros ecos de la historia real de Elizabeth Bathory. Así que si os gusta o os interesa la historia de la condesa sangrienta, creo que este libro también puede resultaros interesante. Y hasta aquí mis recomendaciones para que tengáis una estupenda Spooky Season. Contadme qué os han parecido, si algunos ya los habéis leído, si hay alguno que os interesa, si estáis leyendo algo para la Spooky Season, si sois lectores estacionales o os da un poco igual, o si os pasa como a mí, que no termináis de ser lectores estacionales, pero que sí que es verdad que en esta época del año, octubre, Halloween, tiráis más por lecturas como más paranormales, más siniestras, más de terror, que es un poco lo que me pasa a mí, igual que en Navidad me gusta leer cosas navideñas, aunque no solo exclusivamente navideñas. Si tenéis, por supuesto, cualquier sugerencia que creáis que pueda encajar con este vídeo, libros que sean perfectos para esta época del año, bien sea porque tiene pues vampiros, brujas y estas cosas, porque son de magia, porque son paranormales, porque son de terror o simplemente porque transcurren en un Londres constantemente lluvioso, no dudéis en dejármelos en los comentarios, no solamente para mí, sino para el resto de gente que vea este vídeo y que quiera más recomendaciones. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, en el blog, donde os iré enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.